Me arrancó la olla de las manos. Sentí el golpe seco en la muñeca y el vapor caliente subiendo como un aviso que ya no me pertenecía nada en esa cocina. «No sirves para nada», dijo Verónica con esa voz que se me clavaba más hondo que cualquier dolor en los huesos. Mi hijo subió el volumen del televisor como si aquella frase no fuera para él, como si el mundo entero dependiera de no escucharme. El caldo hirviendo me rozó la piel, pero yo ya no gritaba. Hacía años que había dejado de reaccionar. El silencio se volvió mi único refugio. Y para seguir escuchando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal. La cocina olía a comal tibio y café recién hecho. Era la misma casa donde aprendí a preparar sopas espesas para mi marido, donde celebré cumpleaños con globos recortados a mano, donde mis nietos deberían haber corrido algún día. Sin embargo, esa noche la luz amarilla parecía apagarse un poco más con cada palabra que salía de la boca de Verónica. Yo tenía 68 años. Y cada paso hacia la alacena me hacía sentir el peso de todas las humillaciones acumuladas. Las rodillas me crujían como si intentaran advertirme que ya no habría marcha atrás. Había soportado meses de comentarios hirientes, días de ver mis cosas desplazadas a rincones cada vez más pequeños, y noches completas preguntándome en qué momento mi propio hijo dejó de verme. Siempre me repetía que debía aguantar, que el duelo por Heriberto, mi esposo de 32 años de matrimonio, era demasiado grande como para agregar otro conflicto a mi vida. Él y yo habíamos levantado esa casa ladrillo por ladrillo, con sueños viejos, promesas sinceras y manos cansadas. Cuando él faltó, la casa se volvió un eco de su risa, de sus canciones fuera de tono, y yo me quedé sola, con un silencio que a veces me protegía y a veces me destruía. Verónica llegó justo en ese vacío, hermosa, segura, joven. Pensé que Damián había encontrado a alguien que lo hiciera feliz. No imaginé que sería la puerta abierta a mi propio borrado. Aquella noche, mientras guardaba la olla, algo llamó mi atención sobre la mesa. Un folder beige, grueso, con una banda elástica gastada. No lo había visto nunca. Estaba colocado cuidadosamente al lado de unas llaves nuevas, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Me quedé quieta unos segundos, escuchando el murmullo de la televisión, los pasos ligeros de Verónica en la sala y mi propio corazón golpeando despacio. Algo no encajaba. Algo malo se estaba moviendo por debajo de esa superficie de insultos cotidianos, y yo todavía no sabía que ese pequeño folder me llevaría directo a la peor verdad de mi vida. Decidí seguir con la cena como si nada. Moví las cucharas, apagué la estufa y me serví un poco de agua para aliviar la quemadura leve. Vi a mi hijo hundido en ese sofá que yo misma compré cuando él aún me llamaba mamita. Siguió sin mirarme. A veces lo observo buscando cualquier rastro del niño que un día corrió hacia mí con los brazos abiertos. Pero ahora solo veía a un hombre distante, cansado, atrapado en una relación donde él tampoco parecía tener mucha voz. Ese detalle, con el tiempo, cobró un sentido doloroso. Verónica siguió hablando desde la sala sobre mi sazón, mi torpeza, mi olor a viejas tristezas. Decía que yo era una carga. Esa palabra todavía la recuerdo con una punzada en el pecho. Carga en mi propia casa. En el hogar que yo mantuve en pie mientras Damián estudiaba, mientras Verónica aún no existía en nuestro mundo. Pero no dije nada. Seguí caminando hacia mi cuarto pequeño, el que antes era la despensa y ahora era donde ella decía que yo debía dormir para no estorbar. Me detuve cuando escuché un sonido extraño,
Fue apenas un segundo, un roce, una frase más baja de lo normal. Verónica hablaba por teléfono. Tenía el tono que usa alguien que no quiere ser escuchado. Así, bajito, venía su voz. «Ya casi está listo». Sí, él no sospecha. Solo faltan las firmas. Se me heló la espalda. No entendí del todo, pero esa frase quedó suspendida en mi cabeza como una campana silenciosa. Regresé a la cocina con el corazón inquieto. Miré de nuevo el folder beige. Lo toqué. Estaba frío. Y yo también. Me dije que no debía revisar algo que no era mío, que quizá era un material de trabajo o cuentas de la casa. Pero dentro de mí crecía la idea de que no debía confiar. Así que respiré hondo. Dejé que el ruido del televisor cubriera mis pasos y abrí la banda elástica. No llegué a ver nada porque escuché los tacones de Verónica acercarse. Cerré el folder rápido, lo dejé exactamente donde estaba y seguí tomando agua como si nada hubiera pasado. Ella entró y me miró con esos ojos que nunca buscaban entender, solo medir el terreno. No dijo palabra, pero su expresión me dijo que algo se estaba moviendo contra mí y que yo estaba en medio sin saberlo. Esa noche dormí poco. Miré el techo blanco mientras las sombras de los árboles se movían por la ventana. Pensé en Heriberto, en cómo hubiera resuelto él un problema así. Él siempre decía que la dignidad es lo último que se entrega. Yo sentí que la mía llevaba meses deshaciéndose como gasa mojada. Por primera vez desde que quedé viuda, tuve miedo real, miedo de perder algo más que mi voz, algo más que mi lugar en esa casa, miedo de perder mi historia. Me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, ese silencio que solo se rompe cuando la luz empieza a entrar por las rendijas. Caminé lento hacia la sala. El folder beige seguía ahí, intacto, como si me estuviera esperando. Mi mano tembló, pero lo tomé. Lo llevé conmigo al cuarto pequeño y cerré la puerta despacio. Esa vez sí lo abrí. Dentro vi papeles con sellos que no reconocí, firmas que parecían mías pero no lo eran, y palabras que me atravesaron el pecho: incapacidad, tutela parcial, modificación de propiedad. Me quedé inmóvil. Escuché el eco de mi respiración. No sabía si llorar o gritar. Me quedé quieta tanto tiempo que no supe si habían pasado minutos o una vida entera. De pronto escuché pasos fuera del cuarto. Me levanté, escondí el folder bajo la cama, respiré hondo y salí como si el día fuera normal. Pero ya nada era normal. Porque ese día entendí que lo que pasaba en esa casa no era solo desprecio. Era un plan que podía borrarme legalmente sin que yo pudiera defenderme. Dormí apenas unas horas aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos aparecían frente a mí esas palabras frías del folder beige: incapacidad, tutela, modificación de propiedad. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies, como si la casa que había sostenido mi vida entera estuviera a punto de hundirse. Salí temprano al patio, antes de que Verónica despertara. El aire aún estaba fresco y el cielo de México amanecía con ese gris suave que anuncia calor. Me apoyé en la pared y respiré profundo, tratando de recordar quién era yo antes de convertirme en una sombra en mi propio hogar. Mientras me quedaba allí, escuché el ruido de un mensaje en el celular de Verónica dentro de la cocina. La voz de ella llegó segundos después,
molesta, casi temblando. «No, todavía no. Te dije que espere», dijo con tono bajo pero cargado de urgencia. Sí, falta poco, faltan las firmas. Se me helaron los brazos. El mismo mensaje que había escuchado la noche anterior, pero esta vez con un matiz de prisa. Algo estaba cerca de completarse y yo sabía que no podía seguir inmóvil. La vida se me escapaba de las manos y ellos contaban con mi silencio. Volví a mi pequeño cuarto y tomé el folder con más cuidado. Leí cada documento, cada sello, cada palabra que pretendía convertirme en alguien incapaz de decidir sobre su propia vida. Reconocí la supuesta firma mía, una imitación tosca que cualquiera que me conociera vería falsa. La indignación comenzó a empujarme desde dentro. Por primera vez en meses sentí una chispa que no era miedo, sino algo parecido al valor. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Recordé entonces a la única persona que aún tenía la cabeza fría en mi vida. Eloísa, mi prima, abogada retirada pero de mente firme. Ella había visto casos de abuso familiar, de fraudes disfrazados de ayuda, de hijos que aprovechaban la vulnerabilidad de sus padres. Yo sabía que si alguien podía decirme qué hacer, era ella. Me vestí despacio, guardé el folder en una bolsa de mandado y salí sin que nadie notara mi ausencia. Caminé hasta la parada del camión con el corazón apretado, sintiendo que cada paso era un riesgo. Si Verónica descubría que yo salía con esos papeles, no sabía cómo reaccionaría. Eloísa me abrió la puerta con una sonrisa que se apagó cuando vio mi expresión. Le entregué la bolsa sin hablar. Ella vació los documentos sobre la mesa de madera y comenzó a leer. Yo solo escuchaba el sonido de sus dedos pasando las hojas, su respiración cambiando a medida que avanzaba. Al cabo de unos minutos, levantó la vista y vi en sus ojos una preocupación profunda. Esto no es un malentendido, Remedios. Esto es fraude y de los graves. Sentí que me aflojaban las piernas, pero ella me ayudó a sentarme. Le conté todo, cada insulto, cada silencio de mi hijo, cada objeto mío desplazado a un rincón, cada noche en aquel cuarto que antes era una despensa, y la frase que había escuchado 2 veces: falta poco, falta la firma. Eloísa apretó los labios. No podemos esperar. Si firman algo más, puedes perderlo todo. Me tomó de la mano y sentí por primera vez en meses una sensación de protección verdadera. Me explicó que necesitábamos pruebas no solo del fraude, sino del trato al que había sido sometida. La ley podía estar de mi lado, pero solo si demostraba lo que pasaba dentro de esa casa. Regresé más tarde, todavía con el estómago revuelto por el miedo. Verónica estaba preparando café y me miró con una sonrisa demasiado amplia. «Te levantaste temprano, suegra. Espero que no hayas ido a contar tus dramas por ahí». Esa frase me atravesó la espalda. No respondí. Me guardé las palabras para que no sospechara. Esa tarde comencé a observar con más atención cada movimiento en la casa. Descubrí que Verónica tenía conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba. Noté que revisaba cajones que no eran suyos. La vi más nerviosa, como si también sintiera que algo estaba a punto de estallar. Esa noche me senté en la sala fingiendo ver la televisión, pero en realidad escuchaba a Verónica en la cocina. Estaba hablando por teléfono. Su voz estaba baja, pero no tanto como para no reconocerla. Le decía a alguien que Damián estaba listo para firmar y que el resto era cuestión de días. Mencionó que necesitaban las escrituras completas,
que el notario ya había dado una fecha tentativa. El nombre Gerardo salió de su boca con una familiaridad que me provocó un escalofrío. Nunca había oído ese nombre en mi casa. Me incliné un poco más para escuchar, pero ella colgó. Me fui a dormir con un peso en el pecho que parecía crecer con cada respiración. Lo que escuchaba ya no eran simples humillaciones, eran pasos calculados, movimientos hechos con precisión para desaparecerme de mi propia historia. Pensé en hablar con mi hijo, pero cada vez que imaginaba su rostro distraído y su costumbre de minimizarme, se me cerraba la garganta. No sé en qué momento dejé de ser la mujer a la que él acudía cuando tenía miedo. Tal vez en el mismo instante en que eligió no escuchar mi voz. A la mañana siguiente, desperté antes que todos, como de costumbre. Salí a la sala y encontré el celular de Verónica en la mesa, vibrando. La pantalla mostraba un mensaje. Estaba sin bloquear. Algo raro en ella. Me acerqué despacio, temblando. No quería leerlo, pero tampoco podía ignorarlo. Decía: necesitamos terminar esto antes de que alguien hable. No confío en la señora. Ten cuidado. Sentí que se me iba la respiración. Ese mensaje era la confirmación de que algo más grande se estaba moviendo. Algo que no solo buscaba mi casa, sino que me quería fuera del camino. Escuché pasos desde el pasillo y dejé el celular en la mesa como si quemara. Verónica apareció, bostezando, me miró con ojos entrecerrados como si adivinara algo. Yo solo me dirigí a la cocina a preparar café, tratando de actuar normal mientras mi corazón latía con fuerza. La vi agarrar el teléfono y revisar la pantalla con rapidez. Sus ojos se abrieron apenas un segundo. Después me observó fijamente. No dijo nada, pero su mirada me dejó claro que ese día algo cambiaría. Pasé el día entero en silencio, tratando de seguir las instrucciones de Eloísa. Actúa como si nada pasara. No confrontes, no acuses, recolecta, observa. Cada palabra de ella me daba una pequeña columna de fuerza para sostenerme. Era extraño sentir que mi vida dependía de no reaccionar, de no llorar, de no demostrar miedo. Me moví por la casa como un fantasma que escucha todas las paredes. Por la tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto pequeño, escuché a Damián hablando con voz baja afuera. No entendí todo, pero una frase me atravesó como un puñal. Si esto sale bien, podremos empezar de cero. No sé si lo dijo por amor, por ingenuidad o por necesidad, pero la idea de que él estuviera involucrado me dejó sin aliento. Quise abrir la puerta y enfrentarle, pero mis manos no respondieron. Me quedé congelada, con un dolor tan denso que sentí que me hacía más pequeña. Me acerqué a la mesita donde guardaba mis pocas cosas. Entre ellas estaba una foto de Heriberto conmigo, tomada en la fachada de la casa recién pintada. La observé y entendí que había llegado el momento de luchar, que si yo no hacía algo, la historia que construimos quedaría en manos de personas que no conocían ni respetaban su memoria. Esa noche, cuando todos dormían, caminé descalza hasta la sala. Tomé aire y me dije que no iba a permitir que me borraran. Afuera pasaban coches lentos, la ciudad estaba silenciosa y yo sentí que cada sombra era un aviso. Guardé el folder, mis notas y el poco valor que me quedaba. Sabía que al amanecer comenzaría una batalla invisible, pero necesaria, porque en algún punto incluso las mujeres más cansadas encuentran un límite, y yo acababa de encontrar el mío. Al amanecer, sentí que algo en la casa había cambiado.
No era un ruido ni una luz distinta, sino una tensión que se deslizaba por las paredes como si presagiara un movimiento inminente. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina. El aroma del café ya no me tranquilizaba. Ahora era un recordatorio de que cada día podía ser el último en ese hogar. Mientras revolvía el azúcar, escuché el sonido inesperado de un golpe seco en la puerta principal. No era una visita común. Verónica cruzó la sala apurada, mirando por la mirilla con una incomodidad evidente. Cuando abrió, vi a un hombre de traje claro, con una carpeta en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo saludó como si ya lo conociera. Usó un tono suave, casi sedoso, distinto al que usaba conmigo. Ese simple detalle me hizo tensar los hombros. No podía escuchar cada palabra, pero sí la frase que él pronunció con una seguridad que me heló la espalda. «Está todo listo. Solo falta la firma de la señora». Sentí que mis dedos se aflojaban y casi dejé caer la taza. No sabía si se refería a mí, pero en mi pecho una certeza dolorosa comenzó a tomar forma. Me escondí un poco más detrás de la puerta del pasillo y percibí el sonido de papeles deslizándose entre manos, risas breves, un comentario sobre plazos. Era la confirmación de que yo no era una paranoia ambulante. Algo oscuro estaba pasando. Cuando el hombre se fue, Verónica caminó por la sala con un ritmo distinto, casi triunfal. Guardó la carpeta en su bolso y me lanzó una sonrisa que parecía pintada con veneno. «Buenos días, suegra», dijo con gentileza falsa. No respondí. Sentí que mi silencio era lo único que aún me protegía. Ella me observó unos segundos como si buscara algún temblor, alguna señal de que yo sabía más de lo que debía. Me mantuve firme. A veces, sobrevivir consiste en controlar hasta el movimiento más pequeño. Ese mismo día, mientras doblaba un mantel, escuché un sonido que no esperaba. Mi hijo llorando en el cuarto. Fue un llanto apagado, como el de alguien que intenta no romperse. Me acerqué, pero antes de tocar la puerta, escuché la voz de Verónica decirle que no se arrepintiera, que ya estaba todo avanzado, que él solo tenía que firmar y confiar. Sentí un torbellino en el estómago. No sabía si lloraba por remordimiento, por miedo o por algo peor, pero entender que él no era tan inocente como yo imaginaba me dejó sin palabras. Decidí que no podía seguir observando desde la sombra. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me reuní con Eloísa. Le conté sobre la visita del hombre del traje claro, sobre la carpeta entregada y sobre la presión que estaban ejerciendo sobre Damián. Ella tomó notas rápidas, con el ceño fruncido. «Vamos a necesitar pruebas más fuertes», dijo mientras revisaba el material que ya habíamos recogido. Su voz firme me ancló. Por primera vez sentí que no estaba enfrentando esta tormenta sola. Eloísa me entregó un pequeño dispositivo que cabía en la palma de la mano. «Graba voces a distancia corta», me dijo. «Úsalo cuando estés segura de que no te ven». Sentí miedo, pero también una determinación nueva. Al volver a casa, guardé el aparato entre los pliegues de mi delantal. Sabía que cada movimiento tenía que ser medido. Cada palabra debía ser una pieza en un rompecabezas que tarde o temprano se completaría. El momento no tardó en llegar. Estaba cortando verduras cuando escuché a Verónica hablar por teléfono en la sala. Mantuve el cuchillo en la mano, pero acerqué el cuerpo un poco, dejando el delantal lo suficientemente cerca de ella. Su voz llegó clara, con esa seguridad que tienen quienes creen que nadie les está mirando.
Dijo que el notario estaba listo, que apenas consiguiera mi firma todo pasaría a su nombre y que no importaba si yo protestaba. Lo único que necesita la señora es un empujoncito para que firme. Me quedé paralizada. La palabra empujoncito me cayó como agua fría. El tono en que lo decía no era inocente, era calculado. De pronto escuché algo que me hizo subir el corazón a la garganta. Ella mencionó el nombre de Gerardo, el mismo que había oído días antes. Lo describía como alguien que tenía suficiente poder para acelerar trámites, alguien que podía borrar obstáculos. Al decir obstáculos, su voz bajó, pero no lo suficiente para que yo no entendiera que hablaba de mí. Fue un instante en que el mundo pareció detenerse. Mi respiración quedó suspendida mientras el aparato en mi delantal seguía grabando cada palabra. Cuando colgó, Verónica entró a la cocina. Sus ojos recorrieron mi rostro buscando alguna grieta. Yo seguí cortando zanahorias, sintiendo cada latido como un tambor dentro del pecho. Tuvo un gesto extraño, como si estuviera a punto de decirme algo importante, pero finalmente solo tomó un vaso de agua y se fue. Me quedé sola con el sonido del cuchillo golpeando la tabla y una certeza terrible. El tiempo para actuar se estrechaba. Esa noche revisé la grabación con Eloísa. Ella la escuchó varias veces, tomando notas detalladas. «Esto es suficiente para iniciar un proceso», dijo en voz baja, «pero necesitamos una prueba más para cerrar el círculo. Una que conecte el fraude con la persona del traje claro. Una que demuestre que el objetivo es dejarla sin casa, sin bienes, sin voz». Sentí que mi garganta se cerraba, pero su firmeza me sostuvo. Sabía que el momento de enfrentar la verdad estaba cerca. Regresé a casa con la sensación de que caminaba entre sombras. Las luces del barrio parecían más apagadas que de costumbre y hasta el ruido de los coches sonaba extraño. Al entrar vi a Damián sentado solo en la sala, mirando un punto fijo en la pared. No me había visto y por eso escuché lo que murmuró. «No quiero hacer esto. No quiero», repetía como si hablara consigo mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me quedé quieta. Era la primera señal humana que veía en él en mucho tiempo. Pero aquel instante de ternura fugaz desapareció cuando Verónica entró y lo tomó del brazo con firmeza. «Tienes que ser fuerte, Damián. Esto es por nuestro futuro. Y no te preocupes por la señora. Pronto todo estará en orden». Él asintió con la mirada perdida. Yo sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero también algo comenzó a endurecerse, como si mi espíritu, cansado pero no vencido, se preparara para lo que vendría. Esa madrugada me quedé despierta escuchando el silencio. Sabía que se acercaba un día decisivo, porque los planes de ellos estaban casi completos, y mis pruebas también. En algún punto, mientras veía la luz azulada del amanecer entrar por la ventana, entendí que ya no era una víctima pasiva, ya no era una sombra. Era una mujer que había amado, construido y sobrevivido, y estaba lista para enfrentar la verdad sin importar lo que costara. El día siguiente amaneció pesado, como si el aire mismo estuviera anunciando que algo estaba a punto de estallar. Caminé por la casa sintiendo cada tabla crujir bajo mis pasos. Verónica y Damián hablaban en voz baja en la sala. No podía escuchar todo, pero sí capté una frase que me empujó el corazón hacia el estómago. «Hoy en la tarde firmamos». Esa palabra, firmamos, fue un golpe que me dejó sin aliento. Comprendí que estaban listos para cerrar el círculo, para dar el paso final que me borraría de mi propia historia. Me moví hacia la cocina buscando agua,
tratando de no mostrar la ansiedad que me carcomía por dentro. Cuando abrí el grifo, escuché algo que me obligó a quedarme inmóvil. El celular de Verónica vibró con un sonido distinto, uno que no había escuchado antes. Ella se apresuró a leer el mensaje, pero lo hizo demasiado cerca de la ventana y pude ver reflejado en el vidrio una parte del texto. Decía que el hombre del traje claro confirmaba la cita. Decía que no había posibilidad de vuelta atrás. Decía que yo no debía enterarme de nada. El reflejo del vidrio me reveló más que el mensaje. Vi algo en su rostro. No era seguridad, era prisa, era miedo, y ese detalle me dio un impulso que no esperaba. Me sentí tan viva como no lo había estado en meses. Sabía que debía moverme. El tiempo se había estrechado hasta convertirse en un puño apretado alrededor de mi cuello. Fui al cuarto pequeño y recogí la bolsa donde guardaba las grabaciones, las notas y el folder beige. Miré mi reflejo en el espejo antiguo que había pertenecido a mi suegra. Vi a una mujer cansada, sí, pero también a una mujer que aún tenía algo que defender. Mientras ajustaba mi chongo, escuché risas en la sala. Verónica hablaba con alguien por videollamada. Me acerqué un poco, solo lo suficiente para oír. Ella le decía que esta noche celebrarían, que al fin podrían hacer cambios sin restricciones. El hombre del otro lado respondió con un tono dulce que me erizó la piel. Y allí escuché un detalle que lo cambió todo. Ella lo llamó amor. Sentí un escalofrío que me bajó por toda la espalda. Ya no había duda. No era solo codicia, no era solo ambición, era traición en su forma más pura. Y Damián, atrapado en una red de mentiras, estaba siendo usado como un puente hacia mi destrucción. Apenas pude contener un jadeo. Di un paso atrás para no ser descubierta. Mis manos temblaban, pero mi mente se encendió con una claridad inesperada. Allí estaba el punto más débil de ese plan. Allí estaba la verdadera grieta por donde podía entrar la luz. A media tarde, Verónica comenzó a arreglarse. Zapatos nuevos, maquillaje, un perfume fuerte que llenó toda la sala. Damián estaba inquieto, moviendo el pie sin parar. Cuando me vio, evitó mi mirada. Sabía que escondía algo más grande que el miedo. Parecía un niño atrapado entre dos fuegos y sin saber hacia dónde correr. Se fueron sin decirme nada, pero esa ausencia de palabras lo decía todo. Cuando la puerta se cerró, el silencio me abrazó como un viejo aliado. Tomé mis cosas y llamé a Eloísa. Su voz sonaba tensa. Le conté cada detalle, la videollamada, el nombre amor, el mensaje del traje claro. Ella guardó silencio unos segundos antes de hablar. Remedios, hoy no puedes quedarte ahí. Voy por ti, Ypsilon colgo. Caminé por la casa mientras esperaba, como si estuviera viendo por última vez los recuerdos que sostenían mis paredes. La foto de Heriberto en el pasillo, los azulejos que él colocó a mano, la mesa que lijamos juntos. Pasaba mi mano sobre los muebles como si pudiera despedirme de ellos en silencio, pero incluso en esa tristeza sentía una fuerza creciente. No iba a permitir que mis últimos años fueran borrados por una mentira. Eloísa llegó y me llevó directo a la oficina de un abogado conocido suyo. Entramos a un despacho sobrio, con olor a papel nuevo y café. El licenciado Maldonado revisó nuestras pruebas en silencio. Cada audio, cada vídeo, cada documento falso. Su expresión se endureció con cada minuto que pasaba.
Finalmente, habló con una seguridad que me devolvió algo que creía perdido. Hoy mismo podremos intervenir, pero necesito que usted esté presente cuando se enfrente la verdad. Sentí un vértigo breve, pero asentí. No era momento de esconderse, era momento de sostener mi voz. El licenciado llamó a su equipo y organizó lo necesario para interceptar a Verónica y al hombre del traje claro. Había que llegar antes de que los documentos fueran firmados. Salimos rumbo a la notaría con una urgencia que me hacía temblar las manos. En el camino pensé en Damián, en cómo había sido atrapado, en cómo quizá aún podía salvar algo de nuestro vínculo. Miré la ciudad desde la ventana del coche. Las calles llenas de gente, el tránsito lento, las luces de los comercios abriéndose paso en la tarde. La vida ya fuera seguía, mientras la mía estaba a minutos de cambiar para siempre. Cuando llegamos, vi a Verónica en la entrada de la notaría. Llevaba la carpeta en la mano. Sonreía hacia el hombre del traje claro como si estuviera entregándole más que documentos. Maldonado avanzó con pasos firmes. Yo me quedé un poco atrás, pero con la vista clavada en ellos. Él se presentó con voz seca y pidió hablar con ambos. Verónica intentó sonreír, pero se le quebró el gesto cuando vio los papeles que él mostraba. Las grabaciones, los documentos falsificados, los retiros bancarios. En cuestión de segundos su rostro cambió de color. El hombre del traje claro retrocedió, murmurando algo sobre malentendidos. Maldonado lo enfrentó con datos precisos. Cada frase suya era un martillazo directo contra el plan que llevaban meses armando. Damián apareció en ese momento, llegando apurado, sin entender lo que estaba pasando. Cuando escuchó un fragmento del audio donde Verónica decía que apenas tuviera las escrituras lo dejaría, su rostro se quebró por completo. El mundo pareció detenerse allí. Ella intentó negar todo, diciendo que eran bromas, malentendidos, conversaciones fuera de contexto, pero Maldonado tenía más. Sacó la grabación donde ella llamaba amor al otro hombre. Y entonces, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Sentí el aire entrar en mis pulmones como si respirara después de años. La puerta de la notaría se abrió. 2 personas más del equipo de Maldonado entraron para acompañar el procedimiento. Verónica dio un paso atrás, luego otro, como si buscara una salida. Pero no había salida para una verdad tan grande. No había sombra donde esconderse. Y mientras la tarde caía en la ciudad, supe que el momento que tanto temí había llegado, pero no como una sentencia, sino como un giro inesperado. La verdad por fin estaba del lado correcto. La escena quedó suspendida en un silencio extraño, casi pesado, como si el edificio entero de la notaría estuviera conteniendo el aliento. Verónica dio un paso atrás, sosteniendo todavía la carpeta con tanta fuerza que los bordes se doblaron. El hombre del traje claro comenzó a alejarse lentamente hacia la salida, sus ojos evitando los míos y los de Maldonado. Yo observaba todo desde unos metros de distancia, con las manos heladas, como si mi cuerpo no se hubiera dado cuenta de que mi voz por fin estaba siendo escuchada. Damián estaba en medio de los dos, con la mirada clavada en el suelo. Su respiración era corta, rota. Era el mismo muchacho que un día sostuvo mi mano para cruzar la calle, y el mismo hombre que me había dejado hundirme en el rincón más oscuro de mi propia casa. Cuando levantó la vista, lo hizo directamente hacia mí. Sus ojos temblaron y algo se quebró en ellos. «Mamá, yo...» No supe qué decir. No era el momento para palabras. Era el momento para la verdad.
Maldonado extendió otra carpeta, la que contenía las pruebas finales, los movimientos bancarios, las citas con el supuesto médico, las fechas que no coincidían, los documentos que intentaban declararme incompetente. Verónica tragó saliva con fuerza. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Yo me quedé inmóvil, observando cómo su máscara caía pedazo por pedazo. Un murmullo recorrió el pasillo. El notario salió de su oficina, sorprendido por la presencia de tanta gente. Maldonado lo saludó con una cortesía breve. Luego explicó en voz baja que había una situación legal grave y que ningún documento debía ser firmado sin una revisión oficial. El notario asintió, mirando a Verónica con desconfianza. Allí, por primera vez, ella entendió que había perdido el control de la narrativa. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba, algo que me sacudió el pecho como un trueno. Verónica señaló a Damián y gritó que todo había sido idea de él, que él la convenció, que él tenía miedo de perder la casa. Era una mentira descarada, pero sus palabras eran como flechas lanzadas al azar. Damián retrocedió como si acabara de recibir un golpe. Maldonado pidió calma, pero la tensión explotó en ese instante. Verónica, incapaz de sostener su propia caída, comenzó a decir nombres, fechas, planes. Cada palabra la hundía más. El hombre del traje claro aprovechó el caos para escabullirse hacia la salida, pero uno de los asistentes de Maldonado lo detuvo en el umbral. No podía simplemente marcharse. Había sido parte de la maniobra que intentaba arrancarme la vida entera. Todo sucedió rápido. El notario llamó a las autoridades, siguiendo el protocolo. Y yo observé, sintiendo que mis manos recuperaban el calor poco a poco. Verónica intentó correr. Dio un impulso hacia la puerta lateral, pero sus pies resbalaron en el mármol pulido y cayó con un golpe seco. El ruido resonó en la sala y por un segundo todos nos quedamos inmóviles. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi odio, vi miedo, vi la conciencia tardía de que había cruzado límites que ya no podía deshacer. Cuando los policías entraron, ella no luchó, no dijo nada más. Solo inclinó la cabeza y dejó que le tomaran los brazos. Mientras se la llevaban, pasó cerca de mí. Sus labios temblaron, pero no alcanzó a formar palabras. En ese instante sentí algo inesperado, no satisfacción, sino un alivio que me desbordó, como si por fin un peso enorme se desprendiera de mi columna. Miré a Damián. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. No por ella, por sí mismo, por todo lo que había permitido, por todo lo que había ignorado. Salimos de la notaría acompañados por Maldonado y Eloísa. Afuera el cielo estaba nublado, pero había una luz tenue filtrándose entre las nubes, como un gesto de la tarde que insistía en no dejarme caer. Caminé despacio hacia un pequeño parque que estaba junto al edificio. Me senté en una banca, respirando hondo. Sentí el suelo firme bajo mis pies, como si la tierra misma me recordara que todavía estaba aquí. Damián se acercó con pasos inseguros. Se arrodilló frente a mí, como un niño buscando consuelo, pero esta vez no pude abrazarlo de inmediato. Me quedé mirándolo, respirando. Él bajó la cabeza y su voz salió quebrada. «Mamá, perdóname por todo, por haber elegido el silencio, por haberte dejado sola, por no verte». Me dolía escucharlo, pero también sabía que ese dolor era parte de la sanación. Yo tampoco sabía qué palabras usar, así que hablé despacio, como quien reconstruye una casa desde los cimientos.
Damián, el perdón no es rápido, no es simple y no siempre llega completo. Pero, si quieres caminar conmigo, tendrás que hacerlo con verdad, con respeto y con valentía. Él asintió, con lágrimas cayendo sobre sus manos. Lo haré, mamá, te lo juro. No con las palabras, con hechos. Miré sus ojos y supe que esa promesa era real, aunque tardaría en convertirse en algo sólido. Pero por primera vez en años sentí que había un futuro posible, aunque todavía envuelto en cicatrices. Esa noche regresé a casa con Eloísa. Caminamos por el pasillo en silencio. La casa olía a polvo y a café frío, pero también a un tipo de paz que no había sentido en mucho tiempo. Toqué las paredes, miré los retratos, respiré el eco de los pasos de Heriberto y allí, en medio del silencio, comprendí algo que me iluminó el pecho, que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene del simple acto de no dejarte quebrar. Me quedé en la cocina un momento, preparando una taza de café para mí. Las manos ya no me temblaban. Sabía que todavía faltaba sanar, reconstruir, cerrar heridas. Pero ya no era una mujer que esperaba ser salvada. Era una mujer que había recuperado su voz, su casa, su historia. Y ahora, mientras miro esta sala donde todo comenzó, quiero hablarle a quien esté escuchando mi relato. A ti que quizás has sentido miedo, que has soportado humillaciones en silencio, que has creído que la edad te vuelve invisible. No estás sola, no estás vencida. Y tu dignidad no tiene fecha de caducidad. Si yo pude levantarme, tú también puedes. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me escuchas y si alguna parte de esta historia tocó tu corazón? Y si quieres escuchar más relatos de mujeres que se negaron a desaparecer en el silencio, suscríbete a Relatos de la Vida Real, porque aquí seguiré contando lo que tantas callan y lo que todas merecen recordar.